Buen día, mi nombre es María Alejandra López Rivas, carnet 0401919, sección A. El día de hoy voy a estar presentando el rotafolio número 3. El aparato reproductor masculino. Aquí vamos a observar el aparato reproductor masculino. Están señaladas sus partes como las vesículas seminales, la próstata, escroto, testículo, pene, el epidídimo y el conducto deferente. El sistema reproductor masculino tiene como principal función la producción de las células sexuales, también llamadas espermatozoides, y su posterior transporte hasta la vagina de la mujer, desde donde se desplazarán hasta las trompas uterinas. El aparato reproductor masculino se distingue en dos partes principales en él, que son los órganos externos y los órganos internos. Los órganos externos pues lo integra el pene y el escroto, y los órganos internos está compuesto por los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conducto eyaculador, la próstata y parte de la uretra. La célula sexual masculina es el espermatozoide y está compuesto por tres partes, que es la cabeza, que contiene un núcleo con el 50% de la información genética que requiere un ser humano, el cuello o zona media, que este proporciona la energía que el espermio requiere para movilizarse. También por último está la cola, que es la que impulsa al espermatozoide para que avance por la vagina hacia el útero y pues luego a la trompa uterina en busca del óvulo. Ahora tenemos el aparato reproductor femenino. Acá podemos observar el aparato reproductor femenino. Se observa el útero, las trompas de falopio, el cuello uterino, el ovario y la vagina. El aparato reproductor femenino cumple con dos funciones, que son las principales. Una, recibir las células sexuales masculinas, generando las condiciones para que una de ellas sea una a la femenina. Y alojar al embrión y favorecer su desarrollo durante los 9 meses de gestación. Anatómicamente, el aparato reproductor femenino puede dividirse en parte externa y visible, que también se conoce como vulva, y está compuesta por el monte de Venus, labios mayores y menores, el clítoris y orificio vaginal. La parte interna, que sus estructuras más importantes son los ovarios, las trompas uterinas, útero y vagina. La célula sexual femenina es el óvulo. En el núcleo contiene la mitad de la información genética que requiere un ser humano. Pues el espermatozoide aportará la otra mitad durante la fecundación. La mujer tiene dos ovarios, que son especies de bodegas de óvulos. Aproximadamente cada mes uno de ellos madura y sale del ovario que lo acogió, iniciando un viaje hacia el útero a través de una de las trompas uterinas. Si un espermio lo alcanza en este sector, puede producirse la fecundación y el inicio de una nueva vida. Si esto no sucede, el óvulo será expulsado del cuerpo junto a otros tejidos en lo que se conoce como la menstruación. Y este complejo ciclo es controlado por el sistema endocrino. El sentido del olfato. Aquí vamos a observar el sentido del olfato. Se encuentra la cavidad nasal, fosas nasales, bulbo olfatorio, hueso etmoides, el nervio olfatorio, la membrana olfatoria. El sentido del olfato es denominado de forma más precisa como olfacción. Estos órganos están localizados en la cavidad nasal, a cada lado del tabique nasal, que consta con una capa subyacente del tejido conjuntivo laxo. El olfato, para que las sensaciones olfatorias sean percibidas, necesitan las partículas odoríferas
o sea, ponerse en contacto con las terminaciones de las células sensoriales especializadas, y estas se encuentran en el espesor de la mucosa pituitaria, en la parte superior de las fosas nasales. Este sentido consta de las siguientes partes: la nariz, las fosas nasales, el revestimiento mucoso o membrana, las cavidades anexas, vasos y nervios. El sentido del oído. Aquí podemos observar el pabellón de la oreja, el canal auditivo, el tímpano, el martillo, yunque, estribo, cóclea y el nervio auditivo. El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y muy avanzado. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes: el oído externo, el medio y el interno. El oído externo está formado por dos partes, que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular está formado por cartílago recubierto de piel. Sus porciones más importantes son el hélix y el lóbulo de la oreja. Y el conducto auditivo externo mide alrededor de 2.5 centímetros de longitud y se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano. El oído medio es una cavidad llena de aire que está separada por el tímpano del conducto auditivo. El tímpano o membrana timpánica es de aspecto transparente y separa la cavidad timpánica del conducto auditivo externo. Los huesecillos del oído son tres, son muy pequeños, que son denominados como el martillo, yunque y estribo. La cavidad timpánica, que es un pequeño espacio lleno de aire que está ubicado en el hueso temporal en su interior, y ahí es donde se encuentra la cadena de los huesecillos que transmiten las vibraciones generadas en el tímpano al oído interno. La trompa de Eustaquio, que pone en comunicación la cavidad timpánica con la nasofaringe. Y por último, el oído interno, que se divide en dos porciones diferenciadas. La primera está destinada al mantenimiento del equilibrio y la segunda tiene como función la audición y está constituida por la cóclea o caracol. También tenemos los conductos semicirculares, que son tres pequeños conductos arqueados con forma de semicírculo, situados en planos espaciales diferentes. La cóclea o caracol, que es un conducto con forma de espiral, y el conducto coclear, que está lleno de un líquido que se llama endolinfa. Y por último tenemos la membrana vestibular, que es tan delgada que no dificulta el paso de las vibraciones sonoras desde la rampa vestibular a la rampa media. El sentido de la vista. Acá vamos a observar el ojo. El ojo es un órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo llamada órbita. Se observa la córnea, que es un tejido transparente y avascular del ojo, que consta de 5 capas. La coroides, que es una membrana oscura que se encuentra entre la esclerótica y la retina. El cuerpo ciliar, que se forma por un círculo de tejido que rodea nuestra lente natural del ojo cristalino. La pupila es la parte del ojo punto negro que tenemos en el iris. El iris es el círculo coloreado alrededor de la pupila. La retina, por su parte, es la encargada de recibir los estímulos luminosos. El humor acuoso es un líquido transparente entre la córnea y el cristalino. El cristalino es la lente natural que tiene nuestro ojo. El humor vítreo es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor parte del globo ocular. Y por último, el nervio óptico, que es el encargado de enviar las señales e información del ojo a nuestro cerebro. Los 12 pares craneales. Los 12 pares craneales: el primero es el nervio olfatorio, que transmite los impulsos olfatorios. El segundo es el nervio óptico, que transmite información visual al cerebro. El tercero es el nervio oculomotor, que inerva el elevador palpebral superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior.
El nervio troclear, que es el cuarto, que inerva el músculo oblicuo superior. El quinto es el nervio trigémino, que percibe información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación. El sexto es el nervio abducens, que inerva el músculo recto lateral. El séptimo, el nervio facial, que lleva inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial. El octavo, que es el nervio vestibulococlear, que es la percepción de sonido, rotación y gravedad. El noveno, nervio glosofaringeo, que recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. El décimo, el nervio vago, que proporciona inervación a la mayoría de los músculos laringeos y a todos los músculos faringeos. El nervio accesorio, que es el onceavo, que controla los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por último, el nervio hipogloso, que proporciona inervación motora a los músculos de la lengua. Muchas gracias.